Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Y pues vamos a hablar de ángulos positivos y ángulos negativos. A diferencia de la geometría, disciplina en la que se consideran únicamente ángulos positivos, la trigonometría también lo hay negativos, según la dirección en la que gire el lado terminal de un ángulo en posición normal, respecto al sentido de las manecillas del reloj en el criterio adoptado. Cabe recordar que en matemática se considera un ángulo positivo el que gira en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Y como un ángulo negativo aquel que gira a favor, ¿verdad? Entonces, supongo que la posición inicial de un lado terminal en un ángulo coincide con el eje X positivo, entonces si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, ese coincidir en el eje positivo habrá generado un ángulo 90 grados. Cuando coincida con el eje X negativo será un ángulo de 180 grados. Estamos acá, ¿verdad? Cuando coincida con el eje X, Y positivo, ángulo 90. Cuando coincida con el eje X negativo será un ángulo de 180. Cuando coincida con el eje Y negativo será un ángulo de 270. Y cuando vuelva a coincidir con el eje X nuevamente será un ángulo de 360. Por otro lado, si gira en dirección a las manecillas del reloj, ¿sí? Al cambiar su posición, coincide con el eje X positivo y al coincidir con el eje X negativo habrá generado un ángulo de 90 grados, el que está acá, un ángulo de menos 90 grados a favor de las agujas del reloj, sería un ángulo negativo menos 90. Cuando coincida con el eje X negativo será un ángulo de menos 180. Cuando coincida con el eje Y positivo será un ángulo de menos 270 y cuando nuevamente coincida con el eje X positivo será un ángulo de 360. Entonces, para poder tomar en cuenta y para poder quedar en conclusión, que los ángulos positivos son aquellos que giran en contra de las agujas del reloj y los ángulos negativos son aquellos que giran a favor de las agujas del reloj. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de la definición de las razones trigonométricas en el ángulo negativo o en términos de un ángulo positivo. Consideremos en el caso de que un ángulo θ esté en el primer cuadrante y por consiguiente θ negativo en el cuarto cuadrante, como se muestra en la figura 8, sea P un punto cualquiera de este lado del ángulo θ y P' en el del ángulo θ negativo o menos θ, donde las coordenadas P son el punto AB y las coordenadas de P' sería A, menos B, como se muestra en la figura. Entonces aquí estaría el ángulo, ¿sí? Que se abre acá, que sería el ángulo θ, y aquí sería el ángulo negativo θ. Entonces tomamos en cuenta lo de la figura acá. Al tomar la figura nos damos cuenta que el radio va a seguir siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Para los dos valores, para los dos puntos que se enmarcan. Este es el punto B y este va a ser el punto menos B. De tal manera que si está el punto A, para este punto sería A, B y para este punto P' sería A, menos B. En este caso, dice en la figura 8, el ángulo θ está en el primer cuadrante y por lo tanto el ángulo θ negativo estaría en el cuarto cuadrante. Los triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo que se forma acá, que estoy enmarcando, ahorita lo vamos a enmarcar para que usted lo entienda, este triángulo que está acá, ¿sí? ¿Lo observan? Es congruente con este triángulo que está acá. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, si dejamos esta situación, podemos establecer dos cosas importantes. La primera sería establecer este valor que está acá. Observa que la figura 9 dice de los triángulos OPQ y OP'Q son congruentes, por tanto los valores, sus lados son del mismo tamaño, la misma forma. Representaremos las longitudes de estos segmentos con la letra R. Entonces, tomamos acá esta situación y nos dice que el seno del ángulo literalmente sería B. Estamos hablando del ángulo θ, ¿verdad? Del ángulo positivo que estaría aquí. Estamos hablando de este. El seno del ángulo sería B, que sería este lado, partido R. El coseno sería el adyacente, que sería A, partido R. La tangente sería B, que es este lado que está acá, partido A. La cotangente sería
específicamente A partido B, o sea, A dividido B, secante sería R partido A, y cosecante sería R partido B. Lógicamente sería cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, si tomamos en cuenta el ángulo que tenemos acá, en este caso sería el ángulo, lo vamos a significar acá, este sería el triángulo, sabemos que este sería el ángulo teta, ¿sí? El ángulo que está ahí, el positivo, ¿verdad? Sabemos que este es R, este sería B, y este sería A, para ese ángulo. Y para el otro triángulo, pues lógicamente sería esta situación, que estaría acá el triángulo. La única diferencia es que este ángulo ya no sería teta, sino que este ángulo sería ahora el ángulo menos teta, donde aquí estaría R, ¿sí? Este punto sería menos B, ¿sí? Y este punto sería A. Entonces, si tomamos seno de menos teta, sería el cateto opuesto. El cateto opuesto sería B y la hipotenusa sería R. El coseno de este sería el cateto adyacente, que sería A dividido R. La tangente sería menos el cateto, sería el cateto opuesto, que sería B, partido el cateto adyacente, que sería A. La cotangente del menos teta sería el cateto A dividido dentro de menos B. Secante sería igual a la hipotenusa dividido el cateto adyacente, y la cosecante sería la hipotenusa dividido el cateto opuesto, que sería B. Entonces, la única diferencia que va a existir es en esto. ¿Qué es lo que les va a dar la pauta? Entender cuáles son los valores que corresponden. ¿Qué les dije que era la clave acá? Entender cuál era el cateto opuesto y cuál era el cateto adyacente. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. De mover los valores. Muy bien, entonces, lo anterior se cumple sin importar en qué cuadrante esté el ángulo. Ahora vamos a hablar de razones trigonométricas para ángulos cuadrantales. Cuando se está hablando de ángulos cuadrantales, quiere decir que estamos hablando de ángulos que coinciden con los ejes literalmente. O sea, con el eje X, con el eje Y, con el eje menos X y con el eje menos Y. Ahora, si nos damos cuenta de esto, pues es algo más sencillo, porque establece que en principio cabe señalar que un ángulo en un cuadrante es cuadrantal cuando su lado terminal coincide con alguno de los ejes. O sea que estamos hablando de que un ángulo va a ser cuadrantal cuando coincide. Supongamos que tenemos los ejes acá. Si este está acá y coincide con uno de los ejes, ese sería un ángulo cuadrantal, ¿correcto? Si está acá y coincidiera con este cabal, también sería un ángulo cuadrantal. Entonces aquí tenemos literalmente estaría en este eje, ¿verdad? En el eje X. Si coincide en el eje X, estaríamos hablando del valor de las razones trigonométricas para los ángulos, el ángulo cero, ¿verdad? Cuando el ángulo tiene cero, literalmente, sus valores van a ser los siguientes. Por ejemplo, cuando el ángulo teta es de cero, quiere decir que está sobre la línea horizontal. Entonces, su lado terminal coincide con el eje positivo. Entonces, aquí está su lado inicial y su lado terminal ahí mismo. Entonces, eso quiere decir que la ordenada PX será igual a 0. O sea, Y es igual a 0, como se muestra en la figura. Por lo tanto, el valor de R es igual al valor absoluto de X. Es decir, R es igual al valor absoluto de X. En este caso, el valor de X es positivo. Y por N, R es igual a X. Muy bien, entonces quiere decir que el valor de R va a ser el tamaño de X. Entonces, tomando en consideración eso, pues lógicamente nos ubicamos acá. Entonces, de acuerdo al anterior, podemos dar los valores de sus funciones trigonométricas. El seno de 0 sería igual a 0. El coseno de 0 sería igual a 1. La tangente de 0 sería igual a 0. La cotangente de 0 no está definida, la secante de 0 es igual a 1 y la cosecante de 0 no está definida. Es importante aclarar que la cotangente de 0, lo mismo que la cosecante de 0, no están definidas porque la división entre 0 no está definida. Entonces aquí estarían los valores. Recordemos que X es igual a R. Entonces, como X es igual a R, entonces por eso el valor da 1. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta este valor, y como Y no se mueve nada en el eje Y, literalmente, entonces por eso el valor de Y va a ser 0. Entonces, todo lo que esté dividido dentro de Y no está definido. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, aquí R dividido dentro de Y, como Y es 0, no está definido. Entonces, vamos con los valores de 90 grados. Entonces, por ejemplo, aquí está el lado inicial.
y el ángulo gira 90 grados y cabal coincide con el ángulo de 90 grados. Entonces, cuando el ángulo θ es de 90 grados, el lado terminal coincide con el eje Y positivo. Y la abscisa en el punto PXY, o sea, este es el punto PXY, donde para X es 0 y para Y tiene un valor. Entonces ya sabemos que para X el valor es 0 y para Y sí tiene un valor específico. Entonces, eso indica que X es igual a 0. Por consiguiente, el valor del radio es igual al valor de Y. Entonces, quiere decir entonces que ahora Y es igual a R. Entonces, seno de 90 como Y es igual a R, entonces da 1. Coseno de 90 como X no tiene valor es 0, entonces va a ser 0. Tangente de 90 es igual al opuesto partido el adyacente, entonces Y partido X y X es 0, no está definido. Cotangente de 90 es X partido Y, sería 0. Secante sería R partido X, no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque el valor de X sabemos que es 0 y toda división entre 0 no está definida. Y así literalmente usted lo va a encontrar para cada uno de los valores específicos. En este caso, la razón trigonométrica para el ángulo de 180, cuando el ángulo θ es de 180, dice el lado terminal coincide con el eje, ahorita sería el eje X negativo. Coincide con el X negativo. Por consiguiente, el valor de R es el valor absoluto de X y Y va a ser 0. Recordemos que el valor absoluto de X indica que no importa el signo, sino que simplemente la distancia que existe. Entonces, todo lo que va a tener valores no va a estar definido. Entonces, ahora Y va a ser 0 y R va a ser el valor absoluto de X, que va a ser lo mismo en el siguiente. Literalmente tenemos para el siguiente valor, que sería para el de 270. Para el 270 quiere decir que el lado inicial es este y el lado terminal coincide con el eje X. Por consiguiente, entonces, P en X va a ser 0. ¿Sí? El valor de X va a ser 0 y el valor de Y va a ser igual al valor del radio, según que el valor absoluto de Y. El radio va a ser igual al valor absoluto de Y. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, ahora busca el eje Y negativo. Entonces el valor de R no podría ser negativo, sino tendría que ser positivo, según lo que corresponde. En este caso, el valor absoluto de Y. Entonces, el seno de 270 sería Y partido R. Entonces, Y partido el valor absoluto de R, ¿por qué? De Y, porque R es el valor absoluto de Y, sería 1. Coseno de 270 sería X partido R. Como X vale 0, entonces sería 0. 270 sería Y partido X, pero como X vale 0, entonces sería Y partido 0, entonces por eso no está definido. Y así literalmente se establecen los valores para ángulos cuadrantales. Y por último, tenemos lo que son los ángulos colineales. Los ángulos coterminales, perdón. Los ángulos coterminales son aquellos ángulos que literalmente se establecen que en posición normal cuyos lados terminales coinciden. Por ejemplo, el de 60 y 780, menos 45 y 315, etc. Entonces, literalmente vamos a establecer. Voy a hacer un dibujo acá y voy a explicarles cómo es un ángulo coterminal. Por ejemplo, ¿cuántos grados tiene este ángulo que estoy enmarcando ahí? 90. 90 grados, muy bien. Entonces, este sería el lado inicial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y este sería su lado terminal, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Pero ahora vengo y tengo este ángulo que está acá. ¿Cuántos grados creen que giró este ángulo? Dio una vuelta completa. ¿Cuántos dio en una vuelta completa? 360. 360. Ah, ya. 90, Después del 450, 360 dio 90 más. ¿Cuánto dio entonces? 450. 450 grados. Entonces quiere decir que un ángulo de 90 grados es coterminal con un ángulo de 400, ¿qué? 50. ¿Por qué razón? 50. Porque su lado coterminal termina ahí mismo. ¿De acuerdo? Entonces el lado coterminal del otro ángulo terminó aquí mismo también. ¿Sí? Entonces ahora voy con este ejemplo que está acá. Entonces, en este ejemplo vamos a establecer lo siguiente, para que ustedes entiendan que es un ángulo coterminal. Muy bien, entonces tengo este ángulo acá. Entonces ahora voy con este ángulo. ¿Cuántos grados dio este ángulo? ¿Cuánto giró?
Menos 180, ¿no? Correcto, menos 180 porque va en contra de las agujas del reloj. Entonces tengo este ángulo que va acá. ¿Cuánto sería este ángulo? Dio menos 360 menos 180. Dio menos 540. ¿De acuerdo? Giró menos 440, pero son ángulos coterminales porque su lado terminal llegó ahí mismo. ¿Sí? Entonces observen este ejemplo que está acá. El ángulo que está acá, el primer ángulo que enmarca es un ángulo de 60, dice, ¿verdad? ¿Sí? Se tira un ángulo de 60. ¿Y el otro es un ángulo de cuánto? De 780. O sea que llegó ahí mismo. Este ángulo es de menos 45 grados. Y este ángulo es de 315. O sea, son coterminales porque su lado terminal llegó a ese mismo punto. Entonces, les explico este negativo. Entonces, por ejemplo, está acá, miren. Voy a girar este. ¿Cuánto giró este ángulo? Menos 180. Menos 180. Ahora, ¿hasta dónde llegó su lado terminal? Hasta acá, ¿verdad? Ujú. Y ahora, este ángulo, ¿cuánto giró? 180. Pregunto, ¿son coterminales o no son coterminales? Sí, Sí, ¿por qué? Porque su lado porque llegaron. terminal llegó al mismo punto. Eso es lo que establece los lados coterminales específicamente. Entonces, tomando en cuenta eso, pues vamos a establecer el siguiente ejemplo. ¿Tiene otro ejemplo ahí? Bueno, entonces, nos ubicamos en el ejemplo que está en la página número 176. Ubique la página 176 y me dice, ¿qué dice la página 76 acá? El ejemplo 2 dice, deduzcamos cómo será el valor de las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 390, 750, 1110, menos 330 y 690. Si los ángulos son coterminales, las razones trigonométricas para ellos van a tener el mismo valor, ¿sí? Porque dice que si dos o más ángulos son coterminales, los valores de las razones trigonométricas son completamente iguales. Entonces, ¿tenemos cuántos ángulos ahí? ¿Cuáles son los ángulos que tenemos? ¿Me los dictan, porfa? El primer ángulo es de 390. ¿Cuál es el siguiente? 750, 1110, menos 330 y menos 690. Ahora, ¿cómo saber si estos ángulos son coterminales o no? Dice, los valores de las razones trigonométricas para 30, 390, 750, 1110 y 1330, dice que son iguales. ¿Por qué? Observe lo siguiente. ¿Sí? Entonces, literalmente, el primer ángulo es el que vamos a tomar para poder establecer si relativamente están o son coterminales. Entonces, por ejemplo, tomo el primer ángulo que sería 390. Literalmente 390, ¿cuánto excede 390 a la primera vuelta? 30. O sea, lo excede en 30. Entonces quiere decir que 390 es igual a 30 más 360. ¿De acuerdo? 750. Entonces, hay un ángulo de 30 y entonces sería 750 menos 30. Sería 720. Y 720 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 360. Entonces quiere decir que 360 es igual a... Muy bien, entonces, para que lo hagamos más fácil, tenemos el ángulo de 30. Entonces tomamos lo que nos queda, que sería 720, y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto es dividido entre 2? 360. Entonces quiere decir que 30
2 por 360 estaría bien. Este es el número de vueltas que da. Gira 2 veces 360 más 30 grados. Es el primer ángulo. Tengo 1110. 1110 sería 30, que es el primer ángulo pequeño, ¿verdad? Entonces, a 1110 le quito 30, ¿cuánto me quedaría? 80. Me queda 1080, ¿verdad? Muy bien, entonces 1080 le saco la mitad. La mitad de 1080, 540. ¿cuánto sería? 540. Muy bien, sería 540. Bueno, entonces acá, si yo me doy cuenta, 1080 es 3 veces el ángulo. Entonces le saco tercera, ¿verdad? Porque no coincide. Sí, entonces 1080 dividido entre 3 sería 360. Entonces sería 3 por 360. La idea es que coincidan los 360. ¿Sí? Y por último, tengo ¿cuánto? Menos 330. Entonces, si a menos 330 el ángulo de 30, literalmente tengo este Solución. valor, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿cuánto excede? O sea, ¿cuánto le hace falta para llegar? 30, no. 30, entonces sería 30 y a este 30 le resto menos 360 para poder establecer que es un ángulo negativo. Y menos 690, pues sería igual al 30 menos 2 veces 360. Y ahí está. Entonces quiere decir que los ángulos sí son coterminales por lógica. Si los ángulos son coterminales, sus valores de las razones trigonométricas vienen siendo los mismos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien, entonces Sí, coterminales profe. quiere decir que tienen su lado terminal, coinciden en el mismo punto. Bueno.